Resolvamos nuestro ejemplo 2 de segunda condición de equilibrio, el cual dice lo siguiente. Calcular la fuerza máxima que podemos aplicar sin mover el bloque. Como podemos observar, básicamente es el mismo tipo de problema que revisamos en el ejemplo número 1. La única diferencia es que ahora tenemos la fuerza F con una cierta inclinación. Vamos a proceder de la misma forma que hicimos en el ejercicio número 1. Primero, escribiremos la convención de signos para los momentos, que es el giro en el sentido antihorario nos va a provocar un momento con signo positivo. Mientras que si el giro se produce en sentido horario, el momento va a tener signo negativo. La fórmula del momento nos dice que es más o menos fuerza por distancia por el seno del ángulo que existe entre la fuerza aplicada y en este caso la barra que forma la palanca. Calculemos el momento del peso W. Nuevamente tenemos el punto fijo a la derecha del peso W. El peso trata de hacer que la barra gire en esta dirección que es sentido antihorario y por lo tanto el momento va a tener signo más. La magnitud de la fuerza corresponde al valor que tiene el peso. En este caso observamos que no nos dan el peso, sino que tenemos la masa. No hay problema, para calcular el peso recuerda que lo que hacemos es multiplicar m por g. Entonces vamos a multiplicar 40 kilogramos por 9.81 en metros sobre segundo al cuadrado. Recordando que eso es precisamente el valor de g, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Haremos la operación dentro del cálculo del momento. Entonces para calcular la fuerza, multiplicamos 40 kilogramos por lo que vale g. Todo esto corresponde al valor del peso W. Y lo vamos a multiplicar también por la distancia, de acuerdo con la fórmula de los momentos, que sería la distancia de este punto hasta este otro, en donde está aplicado el peso del bloque. Entonces tendríamos una distancia de 1 metro. Por el seno del ángulo, que tal como vimos en el ejemplo anterior, va a ser la suma de este ángulo que nos están dando, que corresponde a 20 grados, más el ángulo de 90 grados que forma el peso con respecto al piso. Tendremos en total 110 grados. Vamos a hacer las operaciones con nuestra calculadora. Multiplicamos 40 por 9.81 por seno de 110. No incluimos el número 1, dado que como sabemos, pues nos va a dejar sin alterar el valor. El resultado nos da 368.735. Esto en newton por metro y con signo más. Vamos a dejar pendiente las unidades para poder obtener la magnitud de F sin ningún problema. En cuanto al momento de la fuerza aplicada, vamos a revisar cuál sería el sentido de giro de la barra, o de la palanca en este caso. Tenemos ahora el punto fijo a la izquierda de la fuerza F, y como la fuerza F trata de empujar la barra hacia abajo, entonces el giro que provocaría sería en esta dirección, que corresponde nuevamente a sentido horario. El signo que debemos de considerar es el negativo, y apliquemos la fórmula de los momentos. La fuerza aplicada no la conocemos, la distancia corresponde a esta distancia del punto fijo hasta donde está F, que es igual a 1.6 metros. Por el seno del ángulo, que en este caso no es 90 grados, sino corresponde a 65 grados. Vamos a hacer el cálculo del producto de 1.6 por seno de 65. Con la calculadora lo obtenemos y nos da un resultado de 1.450. No hay que olvidar el signo y que esto está multiplicado por F, que es una cantidad que nosotros no conocemos y por esa razón la dejamos indicada. Tal como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a calcular el momento total y posteriormente lo vamos a igualar a 0 para que de esta forma no se presenten giros en el sistema. La suma de los momentos nos va a quedar como 368.735, esto con signo positivo, menos 1.450 por F, y todo esto tiene que ser igual a 0 para que no exista giro en ninguna dirección.
Llegamos a la ecuación de la cual vamos a despejar a nuestra fuerza F. 368.735 menos 1.450F es igual a 0. Para hacer el despeje, vamos a pasar esta cantidad del lado derecho. Sabemos que va a pasar restando. Entonces la pasamos hacia acá. El 0 ya no nos va a quedar. Vamos a quitarlo. Lo eliminamos. Y agregamos en su lugar el signo menos. Ahora esta cantidad que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo al lado derecho. Nos va a quedar de esta forma. Vamos a indicar nuestra línea de división y ubicaremos en su lugar la fuerza F para que nos quede a la altura correcta, que sería exactamente en la línea de fracción. Con ayuda de la calculadora vamos a obtener el cociente de ambas cantidades para determinar de esta forma la fuerza límite. Nuevamente, signo menos entre signo menos nos va a dar positivo, así que no nos preocuparemos por los signos. 368.735 lo dividimos entre 1.450. El resultado nos da 254.3. Esto expresado en newtons, dado que estamos calculando una fuerza. Nuevamente, este es un valor límite. Es la fuerza máxima que vamos a poder aplicar sin que exista movimiento del bloque. Si nosotros rebasáramos este valor, por ejemplo, a 255 newtons, entonces el bloque se podría elevar. Pero mientras no lo rebasemos, considerando fuerzas menores o cuando mucho iguales a este valor, el sistema va a permanecer sin mostrar giros en ninguna dirección, es decir, el bloque no se va a elevar.